La captura de Adolf Eichmann en mayo de 1960 marcó el inicio de un capítulo que el mundo no olvidaría. En un suburbio anodino de Buenos Aires, agentes del Mossad, tras semanas de vigilancia meticulosa, lo interceptaron mientras caminaba desde su casa hacia una parada de autobús. Vivía bajo el nombre de Ricardo Clement, un alias que no pudo protegerlo de su pasado. Confirmada su identidad, fue trasladado en secreto a Israel en un avión comercial camuflado como vuelo diplomático. Eichmann, el burócrata que había coordinado la deportación de millones de judíos a los campos de exterminio con una precisión casi mecánica, estaba ahora en manos de la justicia. En Jerusalén, una sala de interrogatorios se convirtió en el escenario donde su vida y sus crímenes serían examinados palabra por palabra. El 11 de abril de 1961, el coronel Hofstetter, un oficial de la policía israelí, abrió una de las sesiones. Su voz, firme pero sin estridencias, estableció el tono. Eichmann, sentado frente a él, confirmó su disposición a relatar su versión de los hechos, un testimonio que buscaba, según él, aclarar su papel en el Tercer Reich. A su lado, el capitán Abner Les, un interrogador nacido en Berlín, tomaba notas con precisión, listo para registrar cada detalle y gestionar cualquier documento que Eichmann solicitara. La sala, de paredes desnudas, parecía contener el peso de la historia misma. Así comenzó una de las muchas sesiones que, a lo largo de meses, generarían miles de páginas de confesiones crudas, a veces evasivas, pero siempre reveladoras. Eichmann inició su relato con una voz monocorde, como si recitara un informe. Nacido el 19 de marzo de 1906 en Solingen, una ciudad industrial del Rin, creció en una familia de clase media. Su padre, contable en una compañía eléctrica, era un hombre devoto, cuya fe protestante marcaba el hogar. En 1913, la familia se mudó a Linz, Austria, a orillas del Danubio. La muerte de su madre, cuando Eichmann tenía apenas 10 años, dejó una herida silenciosa. Su padre se casó de nuevo con una mujer estricta, y Eichmann, el mayor de 5 hermanos, asumió un rol de responsabilidad temprana. Estudió en una escuela elemental y luego en la Kaiser Franz, pero su rendimiento fue mediocre. A los 15 años, su padre, frustrado, lo sacó del colegio y lo envió a trabajar en una mina de esquisto bituminoso, un empleo agotador que duró solo 3 meses. De allí, pasó a un aprendizaje en electrotécnica, atraído por la novedad de la radio, un invento que lo fascinaba. A los 22 años, gracias a un contacto familiar, ingresó en la Vacuum Oil Company en Viena. Le asignaron un distrito en Alta Austria, una región rural de bosques profundos y ruinas antiguas que él recorría con gusto. Vivía con sus padres, pero solo regresaba los fines de semana, pasando los días en caminos polvorientos, visitando clientes. En 1933, la empresa lo despidió tras reestructurar sus operaciones. De vuelta en Linz, jugó con la idea de abrir un negocio de lubricantes, pero el plan se desvaneció. Decidió probar suerte en Alemania, apoyado por un pasaporte alemán y una carta de recomendación del cónsul. En su juventud, Eichmann había sentido afinidad por grupos nacionalistas, más por la camaradería de sus amigos que por una ideología arraigada. A través de Ernst Kaltenbrunner, un conocido de Linz cuyos padres eran socios de los suyos, se unió a la Asociación Juvenil de Veteranos Austro-Alemanes, un grupo que, entre 1928 y 1931, adoptó un tono cada vez más radical. En 1932, ingresó en las SS, asistiendo a guardias nocturnas en la Casa Parda de Linz, durmiendo en colchonetas y compartiendo charlas con camaradas. Los fines de semana, redactaba informes y participaba en entrenamientos en la frontera austro-bávara. Cuando el partido nazi fue prohibido en Austria en 1933, Eichmann supo que su tiempo allí había terminado. Sin trabajo y con el partido disuelto, cruzó la frontera hacia Passau, llevando cartas de Kaltenbrunner para un líder local. En Passau, el Gauleiter Bolek lo recibió tras una larga espera. Eichmann pidió ayuda para encontrar trabajo, pero en lugar de un empleo civil, lo enviaron a Kloster Lechfeld, un centro de entrenamiento militar construido durante la Gran Guerra. Rodeado de barracones, un monasterio y una cervecería, Eichmann se integró a la Legión Austríaca, un grupo de exiliados entrenados por la policía bávara. Allí aprendió tácticas de combate urbano y destacó por su disciplina. Su caligrafía impecable lo llevó a encargarse de los registros de puntería, y pronto fue ascendido a sargento. En octubre de 1934, lo trasladaron a Dachau, donde la vida era más rígida. Dormía en literas triples en un hangar de concreto, separado del campo de concentración,
custodiado por SS bávaros con insignias de calaveras. El entrenamiento, similar al del ejército regular, era extenuante, pero la monotonía lo desgastaba. No era la dureza lo que me agotaba, dijo, sino la repetición sin sentido. Al enterarse de que el Sicherheitsdienst SD, el servicio de inteligencia de las SS liderado por Heinrich Himmler, buscaba hombres, Eichmann vio una salida. Solicitó su traslado y, tras semanas de espera, fue llamado a Berlín. En la Wilhelmstrasse, lejos de la sede de la Gestapo, se presentó en un palacio que albergaba el cuartel del SD. Su primer trabajo, clasificar fichas sobre masones, fue una decepción. Pasó meses archivando medallas y sellos requisados, caminando con cuidado por suelos encerados, lejos de la acción que imaginaba. En 1935, el Untersturmführer von Mildenstein, un austríaco culto, lo invitó a un nuevo departamento dedicado a asuntos judíos. Eichmann, cansado de los sellos, aceptó sin dudar. Le dieron el Estado judío de Theodor Herzl, cuya visión de un hogar nacional judío lo impresionó. Redactó un folleto sobre sionismo para las SS, un texto que circuló entre los oficiales. Así comenzó su especialización, trabajando junto a Dieter Wisliceny y Theodor Dannecker, recopilando informes sobre organizaciones sionistas, periódicos y literatura confiscada. Eichmann insistió en que nunca odió a los judíos. No era personal, dijo, mirando a Les. Relató cómo ayudó a un SS de origen judío a escapar a Suiza, usando un método de la Gestapo para cruzar fronteras. También asistió a una pareja judía por petición de un tío, quien le recordaba que su empleo en Baguio-Moll, una empresa con directivos judíos, había sido un favor. Nunca denuncié a esa gente, afirmó. Me parecía innecesario, un formalismo absurdo. Les lo presionó. ¿Cómo conciliaba su lealtad al partido nazi, impregnado de antisemitismo, con esas acciones? Eichmann se encogió de hombros. El partido era una cosa, yo era otra. En Austria, nos preocupaba el pan, el trabajo, no los judíos. En 1939, Eichmann fue trasladado a Berlín para dirigir una oficina de emigración judía. Negoció con líderes como el Dr. Loeweners, ofreciendo suspender deportaciones a Polonia a cambio de fondos del Joint Distribution Committee. Cuando la guerra cerró las rutas de emigración, propuso reasentar a los judíos en Madagascar, una idea inspirada en Herzl y Adolf Bohm. Reunió datos del Ministerio del Interior y del Instituto de Medicina Tropical, pero el plan se derrumbó por objeciones burocráticas y la caída de Francia en 1940. Ese año, Müller lo envió a inspeccionar guetos en el este, como Lodz y Varsovia. Vi miseria, hacinamiento, dijo. Los guetos no eran sostenibles. Entonces, el término solución final comenzó a circular, aunque Eichmann asegura que, al principio, no implicaba exterminio. En 1941, tras la invasión de la Unión Soviética, Reinhard Heydrich lo convocó. El Führer ha ordenado la exterminación física de los judíos, le dijo, con una pausa que parecía esperar una reacción. Eichmann, sin palabras, recibió la orden de visitar a Odilo Globoknik en Lublin. Allí vio barracas de madera conectadas a motores que inyectaban gas. Mich huid hella confesó. En Kulm, presenció cómo judíos eran obligados a desnudarse, subidos a camiones herméticos y descargados como cadáveres en fosas. Un civil arrancaba dientes con pinzas. Eichmann vomitó. En Minsk, vio fusilamientos. En Lemberg, sangre brotando de la tierra. En Auschwitz, Rudolf Höss le mostró las instalaciones y describió el Zyklon B, como si fuera un producto cualquiera. Eichmann no entró a las cámaras, pero vio fosas donde ardían cuerpos. Le dije a Müller que era un infierno, relató. No respondió. Nunca respondía. En la conferencia de Wannsee, en enero de 1942, Eichmann redactó invitaciones y tomó notas mientras Heydrich hablaba de evacuaciones al este. Los eufemismos ocultaban una verdad que ya estaba en marcha: los asesinatos masivos. Eichmann insiste en que no decidía políticas. Yo era un engranaje, dijo. Su oficina elaboraba informes de deportaciones, no de muertes. Cuando el estadístico Richard Korer pidió datos para un informe al Führer, Eichmann le dio cifras de embarques. No tenía números de ejecuciones, afirmó. El informe, ordenado destruir por Hitler, usaba términos como tratamiento especial para camuflar la realidad. En Hungría, en 1944, Eichmann lideró un equipo para acelerar las deportaciones. La resistencia del regente Horthy complicó las operaciones, que dependían de la gendarmería húngara. Sin ellos,
No podíamos hacer nada, admitió. Negoció con Rudolf Kastner y Kurt Becher para permitir la salida de judíos a cambio de divisas, pero su rol era logístico. Becher manejaba el dinero, dijo. Recordó a Kastner llegando con una maleta de billetes, un incidente que alertó a los servicios húngaros. Negó haber amenazado con el molino de Auschwitz, una frase que oyó años después en una película. Un documento lo vincula a la aprobación de técnicos para cámaras de gas en Riga, pero él lo desmiente. Solo trasladé una orden de Brack. No gestione gas ni cámaras. Eichmann cuestionó el testimonio de Dieter Wislicenny, quien lo señaló como el cerebro del exterminio. Mintió por despecho, dijo. Quiso salvarse ante los checos. Sobre acuerdos como el de Bulgaria, explicó que sus asesores actuaban con autorización de autoridades locales y alemanas. Negó haber incluido a niños y ancianos en las deportaciones, algo que no cuadraba con la necesidad de mano de obra. Sobre los niños menores de 14 años en los campos, repitió, mi trabajo terminaba al llegar los trenes. También desmintió haber controlado a Paul Blobel, quien eliminaba evidencias de ejecuciones. Desde 1941, Eichmann sospechaba que Alemania perdería la guerra. Se lo dije a Wislicenny, confesó. Sin Hitler, todo colapsaría, como el imperio de Alejandro. En su declaración final, Eichmann asumió su responsabilidad. No maté con mis manos, pero obedecí, dijo. Aceptó la condena que esperaba y expresó su deseo de escribir un libro como advertencia. Si mi muerte sirve de lección, que me cuelguen en público, afirmó. Las 270 horas de interrogatorio, registradas en más de 3,000 páginas, fueron revisadas y firmadas por él. El 11 de abril de 1961, el juicio comenzó en Jerusalén. Durante 7 meses, supervivientes, documentos y testigos desmontaron su defensa de obediencia ciega. Las voces de las víctimas, las listas de trenes, las órdenes firmadas, todo convergió en un veredicto ineludible. El 1 de diciembre, fue condenado a muerte. El 31 de mayo de 1962, lo ahorcaron. Sus cenizas, esparcidas en el mar, aseguraron que no quedara rastro de su paso. El juicio no solo cerró un capítulo, sino que abrió un debate global. Para algunos, Eichmann era el monstruo del Holocausto. Para otros, un burócrata que encarnaba la banalidad del mal, como lo llamó Hannah Arendt. Su testimonio, un mosaico de justificaciones y confesiones, permanece como un recordatorio de cómo la obediencia ciega puede alimentar la atrocidad.